Hoy vamos a hablar de 3 espíritus libres en la literatura y en el pensamiento norteamericano. Vamos a hablar de Henry de Thoreau, de Walt Whitman y de Mark Twain. Hemos estado hablando durante los últimos capítulos de cómo se formó la sociedad industrial en Estados Unidos, de cómo se fueron haciendo los inventos desde los más pequeños hasta los más grandes, desde las transformaciones que esto generó en el mundo y cómo se fue universalizando. Hablamos de los pequeños inventos cuando llegaron las migraciones, luego ya construimos cosas gigantescas y como la electricidad, como las hidroeléctricas, el automóvil ya lo dejamos echado a andar. La vez pasada hicimos el ferrocarril. Con el ferrocarril ya unimos una nación, la integramos, montamos, digamos, la viabilidad infraestructural del destino manifiesto, o sea, ya había con qué hacer todo eso y todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Esta industrialización es la más notoria, la más vistosa, la más boleta, porque más adelante se va a universalizar. Esto es el siglo XIX en los Estados Unidos. En el siglo XX, el mundo tenderá a vivir una sociedad industrial como esta. El modelo europeo y el modelo norteamericano se tomarán como patrones de referencia para medir el grado de desarrollo de una sociedad. En tanto se parezca más a la cobertura de este mundo industrial, se le llamará más desarrollada, y en cuanto se distancie de esto y permanezca en un contexto rural, se les llamará menos desarrollada. Serán los patrones a través de los que se midan los grados de avance de una civilización en el siglo XX. Entonces, por eso la industrialización es sumamente llamativa, porque es el principio del mundo en el que vivimos, porque es inconcebible para millones de personas en la Tierra un mundo distinto al que se forjó ahí, y por lo tanto parecería que siempre hubiera existido. Pero hay muchas miradas. Esto es un aspecto de la historia de los Estados Unidos, uno de los aspectos más trascendentales, porque ahí están aportes fundamentales a la cultura que habría de universalizarse después. Pero hay otros aspectos, como señalamos, que pasaba con los pueblos indios, las naciones indias, cuya existencia y cuyo modo de vivir quedó definitivamente roto y acabado por este paso del progreso. Esa es otra manera de mirarlos. Hay, digamos, quienes van en el tren del progreso y hay quienes por cuenta del progreso van a desaparecer. Pero hay otra manera, o sea, hay muchas cosas que están pasando simultáneamente en este siglo XIX, que allá es lleno de cambios, de transformaciones, es vertiginoso. Hay en esta época unos espíritus libres, autónomos, unos espíritus capaces de iluminar las épocas y las futuras generaciones con su lucidez, con su brillantez y con la claridad y de su actitud vital. Y eso también es una parte fundamental de la historia. De la misma manera que el movimiento romántico
reaccionó frente a la industrialización en Europa, creando un universo en el cual retomaba los gnomos, los duendes, las hadas, la oscuridad de la noche, las fuerzas subterráneas de la naturaleza humana, todo un movimiento que pobló la literatura, que lo vimos cuando estábamos en las historias de los vikingos y vimos cómo toda esa mitología volvió a vivir con el espíritu de los románticos, y cómo eso se tradujo en la música, y cómo eso se tradujo en la poesía, y en la literatura, y en el caso europeo en la formación de los estados nacionales. En Estados Unidos va a haber una reacción también contra este progreso como única manera de concebir el mundo, contra la uniformidad de una sociedad única y exclusivamente en términos industriales, y contra esa única línea de pensamiento que impone el progreso y el avance de la industrialización. Hay otros que tienen otra percepción del mundo. La industrialización lleva detrás el destino manifiesto. Una vez que todas estas redes están tendidas, una vez que todas las líneas férreas ya están articuladas, existe la idea de que de ahí en adelante no toca sino expandirse, y que todo lo que quede a su paso tiene que modificarse, desaparecer, morir o integrarse, porque esto que ellos han inventado es tan grandioso que tiene para ellos una superioridad moral frente a cualquier otra cultura, pueblo, civilización que encuentren en su camino, y por lo tanto la van a arrasar. Contra esta actitud de destino manifiesto, contra esta idea de que esto es más importante y más poderoso que cualquier otro pensamiento, se va a revelar el primero de nuestros espíritus libres, que es un ser trascendental. Se llama Henry David Thoreau. Lo hemos mencionado muchas veces en nuestras historias, y hoy lo invitamos de manera protagónica. Henry D. Thoreau es un ensayista, es un filósofo, es un escritor, es un personaje de letras, un hombre de una clara conciencia. Este hombre va a cuestionar los fundamentos éticos del mundo industrial y de su proceso de arrasar a todo el que esté por el camino. Va a cuestionar porque es que también todo esto trae una cantidad de mercantilismo, una cantidad de intereses económicos que empiezan a hacerse a la final más importantes que cualquier otro valor. Eso es un mundo que también tiene muchas contradicciones y muchas cosas muy bravas. Entonces, Henry D. Thoreau va a construir referentes éticos. Él piensa que las cosas deben ser, pero tiene una característica que lo va a inmortalizar. Henry D. Thoreau va a desarrollar una línea que en su progresión nos va a llevar hasta la independencia de la India y hasta los movimientos por los derechos civiles de Martin Luther King, una línea que va a introducir en el pensamiento del temprano siglo XIX y del siglo XX el pacifismo y la desobediencia civil. Este personaje se plantea un dilema ético frente a la guerra de los Estados Unidos con México. Nosotros en su momento, cuando estábamos contando la historia de México, vimos de qué manera todo ese gigantesco territorio le fue arrebatado a México a partir primero de la independencia de Texas, que era, una partición, una autonomía con una población dada que en ese momento era mayoritariamente de granjeros anglos, pero que, al lado del enfermo come el alentado. Pasando de la independencia, luego sí ya se generó toda una guerra contra el resto de los estados mexicanos que tienen que formar parte de este destino manifiesto de una manera o de la otra, porque no ve que el objetivo es el Pacífico y el Atlántico, unirlos. Entonces ahí es cuando van a empezar a ambicionar este territorio para formar parte, para integrarlo a todo este proyecto. Entonces de territorio van a terminar haciendo una guerra que, como vimos en su momento, era de toche con guayaba,
y cómo van a hacer la historia del Álamo y el general Santana, que es presentado como un cómico de opereta, un tiranuelo, títere, que va a ser, digamos, que en cambio se va a enfrentar a unos verdaderos vaqueros, mucho lo tremendos, mucho lo machos, mucho lo miau, ¿sí? Y cómo estos vaqueros, mucho lo tremendos, en una epopeya van a vencer al general Santana, cuando en realidad lo que hicieron fue arrebatarle a México sus tierras. Este acto de poder, de quiero, puedo y no me da miedo, este destino manifiesto que implica que toda la herencia y la milenaria historia de México va a quedar borrada, porque ¿quién la manda a quedar en el camino de todo este progreso tan grandote que justifica, según ellos, por un altísimo, por una moral superior, el que esté por delante lleve del bulto? Este hecho, esta guerra, esta quitada de los territorios, a Henry D. Thoreau lo va a ofender profundamente como norteamericano, como ciudadano y como individuo, porque dice ahí hay un acto de fuerza apoyado únicamente porque existen los elementos con que hacerlo, pero ahí no hay un acto de razón, ni hay una consideración por ese pueblo cuyo destino va a ser definitiva y totalmente afectado por esta situación, como vimos y como veremos también en su momento acá. Entonces él decide no pagar impuestos, porque pagar impuestos significa estar de acuerdo con este acto y soportarlo y sostenerlo a través del pago de los impuestos. Como no paga impuestos, lo van a meter a la cárcel. En la cárcel le queda tiempito y se pone a pensar, a ver cómo es la cosa. Y escribe un libro que se llama Ensayos sobre la desobediencia civil. Y ese libro va a ser el origen de toda la teoría política de la no violencia. O sea, esto es la no violencia en su sentido político. El tipo plantea lo siguiente: la obediencia es un acto voluntario. Lo obedezco a usted en la medida en que lo reconozco, en la medida en que acepto en usted una legitimidad y una autoridad que acato, ¿cierto? Pero si usted no la tiene, si usted se enloquece, si usted comete una injusticia de gran tamaño, si lo que usted pide que yo le obedezca lesiona mi integridad como ser humano, yo no le doy mi obediencia porque usted no la tiene de mí. Ahora, ya me puede cascar, me puede matar, lo que quiera, pero no puede lograr mi obediencia, porque en mi obediencia hay un respeto que yo no estoy reconociéndole a usted. ¿Y qué va a hacer con eso? A ver, ¿y qué va a hacer con eso? Ahora, yo no lo voy a agredir, yo no le voy a contestar con violencia, pero tampoco lo voy a obedecer. A ver cómo la ve. Con esto empieza una cosa que es el espíritu de la irreductibilidad del pensamiento y del alma humana. Es decir, cuando usted se enfrenta a una situación en la cual su vida, su alma, su pensamiento están siendo lesionados, usted puede mantener la libertad de su pensamiento y puede mantener la libertad de su alma, porque eso le pertenece solamente a usted. Ahí está la conciencia moral. Y esa es la fuerza de un ser humano. Nadie puede meterse en su mente si usted no le permite que se meta ahí. Usted es libre de eso. Entonces, con esto empieza toda la reflexión. Ahora él dice, yo no estoy de acuerdo con que se roben la mitad de México. Pero como eso sucedió por votación, ahí hay un enloquecimiento de la sociedad, digamos como un estado de envanecimiento, de arrogancia. Yo no lo financio. Ahora, yo no le voy a decir a todo el mundo que no lo haga. Es un acto individual. Si los demás que quieren o no quieren apoyarme a mí, pues chévere. Pero yo lo estoy haciendo en calidad de individuo, yo como ser humano con este pellejo mío. Y ahí crea una nueva vertiente en la historia. Ahora el tipo dice, y más adelante Gandhi lo va a aplicar también literalmente, los fines y los medios no son separables. Tiene que haber un elemento ético. Si mi fin es noble, mi medio debe serlo también. O sea, yo no puedo tener altísimos ideales y ruines métodos, que porque yo lo voy a liberar a usted,
que porque su espíritu lo voy a liberar lo cojo a palos, porque encogiéndolo a palos me tiré el fin de la libertad altísima de su espíritu. Los moretones le quedan igualitos que si yo le cascara para someterlo. Entonces, él dice, mire, que los fines y los medios no son separables, que hay contradicción entre la ley contractual y la ley moral. Prima la ley moral, es decir, si las leyes enloquecen, si lo ponen a usted a hacer locuras, entonces usted no debe obedecer una ley que lo lesiona a usted. Ahora, esto es un referente ético, no es que yo no haga lo que no me da la gana, esto no son pataletas, que es que no me gustó y entonces no le obedezco no, esto es una vaina seria, o sea, seria, esto es trascendental, ético, tremendo. O sea, no se obedecen las leyes de segregación racial del sur de los Estados Unidos porque no hay derecho a que la gente la sometan por el color de su piel y por lo tanto no se montarán en buses segregados y por lo tanto no vivirán en condiciones de racismo y de oprobio. Eso es la desobediencia civil, aplicado a un problema fundamental, ¿sí? No aceptarán el mandato de los ingleses. Han declarado que la gente en la India será independiente porque mentalmente han decidido sacarse el colonialismo británico de la cabeza y no los reconocen ya más como amos. Y los ingleses se pueden poner como quieran, pero como los hindúes no los reconocen como amos, ya no mandan sobre ellos. Así de simple, porque la voluntad de obediencia la han retirado de una fuerza colonial. Y ese solo hecho, llevado en los pies del caminante Gandhi, le dio a la India la independencia. La idea de todo esto la tiene Thoreau, la escribió él por primera vez. Este hombre empezó a analizar la conciencia moral frente a las leyes y las injusticias de su tiempo, y a decir, hay cosas que yo no voy a aceptar, no voy a agredir a nadie por ellas, pero tampoco las voy a obedecer. Y ahí creó esa línea del pacifismo, que es una objeción de conciencia, que es un acto de fidelidad a sí mismo, en el cual usted asume solo el riesgo. Por eso más adelante Gandhi decía, ¿qué tal que yo esté equivocado? Si yo estoy equivocado, pues pagamos yo y mi pellejo. Pero cuando en las guerras se reclutan soldados, si la guerra está equivocada, miles de hombres mueren por la decisión de unos pocos. Esa es la diferencia. En la desobediencia civil usted está ahí para respaldar con su propia y voluntaria opinión la opinión del otro. En la guerra usted es reclutado, no tiene más remedio que ir y ahí verá usted si cree o no cree. Eso hace grande a Thoreau. Y Thoreau va a estar absolutamente influenciado por el espíritu de Walt Whitman. Todos ellos se van a influenciar entre sí y van a crear un espectro de libertad interior que no tiene antecedentes, sino que hasta ahora se está formulando en este momento en que mientras avanzaban los trenes, crecían los espíritus de estos libertarios de la sociedad americana. Esto va a crear un fundamento enorme en el pensamiento, porque, mire, es tan importante que cuando las sociedades se enloquecen, si usted no tiene estos referentes éticos, se chifla usted también. Por ejemplo, cuando en la época del nazismo en Alemania, que todo el mundo, tanta gente estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando, si no hay alguien ahí, o sea, alguien ahí tiene que decir, venga, esto es una locura. ¿Qué es lo que están diciendo? Digamos, es como el espíritu crítico, que porque todo el mundo opina, usted no tiene que opinar. Que porque la ley es así, si es una ley aberrante,
Si es una ley que claramente indigna y violenta la integridad física de otro ser humano, usted no tiene por qué apoyarla. Es decir, hay un ánimo vigilante, un espíritu ético, que hace que usted tenga una medida frente a lo que es injusto y lo que no lo es, frente a lo que es digno y lo que no lo es, y que en la medida en que usted tenga ese referente en la cabeza, usted sea dueño de sus actos. Mire, esto tiene una cantidad de implicaciones. Por ejemplo, esto va en contra de la obediencia debida, más que más adelante se alegará en los procesos de crímenes de guerra. No, que es que yo obedecí órdenes. No, mire, ¿sabe qué? Perdóneme, pero usted es personalmente responsable de la orden que cumple, porque usted es el que la está ejecutando. Entonces usted se puede negar. Probablemente le cueste muy duro, pero se podía haber negado. Usted la cumplió, y en la medida en que la cumpla es personalmente responsable de la ejecución de sus actos. Esto quita la responsabilidad colectiva, de cuerpo, de gremio, de clan, de parche. No, señor. Cada uno es un individuo y cada uno hace lo que cada uno es responsable, y cada uno asume las consecuencias de sus actos y las asume ante sí mismo y ante la sociedad. Entonces la obediencia debida que fue que a mí me dijeron, eso no nos sirve aquí para exonerarlo a usted de la responsabilidad ética individual de sus actos. Entonces, esta es, digamos, la línea de la no violencia. Y la línea de la no violencia más adelante en el siglo XX será como de las pocas cosas que nos hagan quedar bien en un siglo tan sangriento como sería el siglo XX, de las poquitas para mostrar a las civilizaciones extraterrestres, si algún día llegaran a pedirnos cuentas, que alguna cosita chévere se nos había ocurrido, era esta irreductibilidad del espíritu humano, no ceder ni plegarse ante las cosas que son verdaderamente injustas. Entonces, para él, robarle todo el montón de territorio a México le parecía un exabrupto. Que pudieran hacerlo, por supuesto. Que tenían con qué, no hay duda. Que creían que eran superiores a aquellos pueblos a los que se estaban enfrentando, y que por lo tanto lo que les estaban haciendo era un favor, quitándole las tierras. Ahí es donde dice, pero un momentico, ¿usted de dónde saca que usted tiene una superioridad moral que le autoriza a acabar con el destino de esta gente? En nombre de la superioridad moral, disfrazada de 1000 ideologías, se han hecho las mayores barbaridades del mundo, que para salvar a la gente, que para ilustrarla, que para llevarle la luz, que para hemos dicho, cuentos se han echado, y en nombre de esos cuentos se han matado millones. Y el cuento ponga el que usted quiera, pero si usted cree que usted tiene un mandato moral más alto que la vida de los seres humanos, que el respeto a los seres humanos, ahí tenemos problemas. Más adelante, esta desobediencia civil llevará no solamente al movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y a la desegregación del sur de los Estados Unidos, es también el origen de muchas de las tesis del hipismo y de su movimiento contra la guerra del Vietnam. Es también, como habíamos dicho, lo de Gandhi, es la desobediencia a leyes que son altamente lesivas de un tiempo o de una sociedad. Eso es lo que plantea Thoreau. Y Thoreau tiene otro aspecto en el cual se nos ligan los 3 personajes que estamos invitando hoy, y es el amor a la naturaleza. Él es un embriagado de la naturaleza y va a vivir en un estado de libertad natural, y lo va a escribir en una novela que se llama Walden. No Walden 2, eso ahí no hay que confundirse, porque Walden 2, digamos, es una utopía conductista, eso es otra cosa. Walden. Y a través de Walden empieza a plantear un mundo natural. Y ese mundo natural que plantea Thoreau, que plantea Emerson, que después lo veremos en su momento, el otro filósofo que va a ser muy influyente en él, que plantea Whitman, y que a su traviesa manera plantea Mark Twain, es el espíritu al que apelarán en el futuro los hippies cuando reclamen una vida más natural, más sencilla y más sana. O sea, en estos 3 espíritus libres
se están plantando las semillas de lo que en el siglo XX se convertirán en grandes movimientos que cambiarán el estado real de las cosas a través de la fuerza del espíritu, a través del movimiento de la voluntad y a través del respeto a sí mismo y del respeto al otro, como primera medida para poder de ahí en adelante discutir cualquier idea. O sea, écheme el cuento que quiera, pero sobre la base del respeto a mí mismo y el respeto al otro, y ahí sí hablamos. Pero si hay que pasarle por encima a alguien, que porque lo que usted va a hacer es mucho lo chévere, le quiero decir que ahí no tenemos lío, o sea, ahí no tenemos acuerdo. Eso, más adelante era la canción de Revolution, de los Beatles. Sí, bueno, sí, muy rico que usted quiera cambiar el mundo, pero si me pone a mí a que destruya a la gente, yo le digo que no, que pare ahí. Sí, que si usted quiere plata para la gente que tiene mentes llenas de odio, yo le digo que no, eso lo va a decir hasta John Lennon, lo ha dicho hasta Bob Marley, ¿me entiende? Eso lo va a decir todo el mundo en el futuro, pero el primero que lo planteó claritico, como dicen, esto se puede decir más duro pero no más claro, eso es Thoreau. Entonces, este hombre que nosotros lo hemos citado miles de veces en nuestro relato, porque es el antecedente de tantas cosas, es uno de los espíritus libres que hemos invitado hoy a la formación de la cultura y del espíritu de Norteamérica también en el siglo XIX. El otro es un propio, un tremendo, un maravilloso, es un maestro. El otro es un poeta que ha influenciado la literatura mundial, al que Neruda declara deberle la mayor cantidad de su inspiración, dice que él es su principal acreedor, un hombre que influenció el pensamiento del mundo, un hombre libre como si fuera el primero que hubiera nacido libre en toda la historia. Walt esta brisa del verano que me hace sentir tan bien, que me acaricia, que me trae toda esa luz que nos cuenta Susan Croft, entramos en el universo del maestro Walt Whitman. Walt Whitman es un tipo que, venido de una herencia puritana, de todo este espectro religioso que dio origen a la nación de Estados Unidos, crea otra mirada del mundo y una ruptura muy profunda con eso. Resulta que en la antigua Grecia, porque para entenderle el rollo al hombre nos toca irnos hasta de para allá, en la antigua Grecia había muchas escuelas y muchas formas de pensar. Unos decían que el camino de la sabiduría, de la rectitud y de la virtud era recto, lleno de sacrificios, de sufrimientos, de pruebas, de cosas, digamos, complicadísimas que usted tenía que atravesar sin pestañear, porque ahí estaba la fortaleza y la salvación de su carácter. Esos son los estoicos. Esa ética estoica va a ser después tomada por el cristianismo y más adelante profundizada mucho más aún por el puritanismo de los protestantes. Y los puritanos protestantes fueron los que fundaron los Estados Unidos. Así que estas comunidades religiosas que llegaban de ultramar y las que posteriormente entraron a nutrir
el universo religioso de los Estados Unidos tienen básicamente el estoicismo como un punto de vista según el cual está determinada la virtud. Entonces eso se determina también por un trabajo, por la ética del trabajo y por una serie de elementos. Bueno, había otro pensamiento en la antigua Grecia que decía que la búsqueda de la felicidad era el derecho de todo ser humano y que la búsqueda de la felicidad incluía la búsqueda del placer, que no hay nada de malo en el placer, que el placer, digamos, no riñe con la bondad del hombre, sino que lo ayuda a encontrar aquello que más desea, que es ser feliz. Pero el placer, entendido como un placer que no daña a los demás en primera instancia y que no me daña a mí mismo tampoco. Es decir, si un placer más adelante me va a llevar a una situación destructiva o a una situación difícil o complicada, en realidad no es un placer porque engendra en sí mismo el malestar. Si un placer conlleva al displacer o a la desdicha de los otros, tampoco sirve porque usted le está pagando a alguien por encima. Esta ética se la inventó un tipo que se llama Epicúreo y se conoce como el hedonismo. Y el hedonismo no es hacer lo que se me dé la gana, sino es tener una idea de la búsqueda de la felicidad que me haga crecer a mí mismo en la medida en que me voy acercando a mí misma a la felicidad, y que no daña a los otros en su desarrollo, a lo bien que llaman. Esta ética no quedó incluida en el esquema cristiano, porque además el cristianismo nace sobre un martirio fuertísimo, entonces tiene otro desarrollo, con tantas pruebas y tantas cosas que tuvieron que sufrir en términos de persecuciones durante toda la era romana y todo. El hedonismo quedó un poco a la sombra. Pues ese hedonismo, esa exaltación de la vida, la tiene Walt Whitman en todas las células del cuerpo, las tiene en la piel. El hombre es un hedonista, el hombre es un rebelde, el hombre es un entregado a la naturaleza y a la vida, el hombre es un exaltado, es un hombre que tiene la fuerza vivificante en todos los poros de su ser. Es un personaje que nació para vivir la vida como un gran acontecimiento y no regularcito, ni bien por no preocuparla, no, a lo bien, o sea, la vida en términos mayúsculos. La vida como un canto de celebración al hecho de haber nacido, como un agradecimiento a la naturaleza. Por eso es tan grande este tipo. Entonces él, en una sociedad que tiene bases tan puritanas, reivindicar el placer, el irse para el campo, porque en el campo está la naturaleza y en la naturaleza está la madre de todos los sentidos y de todas las alegrías. Un hombre que reivindicaba los sentidos, en una sociedad donde todo eso era por el puritanismo muy censurado. En Inglaterra los puritanos ni comían chocolate porque eso era lascivo para el paladar. ¿Cómo le parece? Entonces, bueno, no, aquí todo lo que es chévere y no le hace daño a nadie es chévere. Reivindicaba la desnudez del cuerpo. ¿Ustedes han visto cómo se visten los puritanos? Con esos sombreros y esas hebillas y el cuello hasta debajo de la quijada. Bueno, pues este man andaba desnudo porque le parecía chévere, ¿sí? Entonces él va a romper con una serie de patrones muy rígidos impuestos por esta moral puritana tan difícil, ¿sí? Que le venía desde las herencias victorianas y por haber nacido allá también en Estados Unidos. Entonces este tipo va a publicar una cosa que se llama Las hojas de hierba. Por eso empezamos con Green Leaves, con las hojas verdes, y dentro de ellas va a publicar una maravilla que se llama El canto a mí mismo. Vamos a leer el primera parte, para que vean de qué se trata el hombre. Canto a mí mismo, yo me celebro y me canto, y lo asumo, y lo asumirás tú, porque todo átomo que me pertenece, igual te pertenece a ti. Descanso e invito a mi alma, despreocupado y a mis anchas, contemplo una lanza de hierba en el verano. Mi lengua, todos los átomos de mi sangre, hechos de este suelo, de este mismo aire, nacido aquí, de padres cuyos padres también nacieron aquí, igual que los padres de ellos. Yo, con 37 años y en perfecta salud, arranco con el firme propósito de no pasar hasta la muerte. Las doctrinas dejadas de lado y las escuelas, las abandono por un tiempo, suficiente en el que lo son y nunca olvidadas.
las guardo para mí, o para bien o para mal, y me permito hablar al azar, de la naturaleza sin freno alguno, y con energía original. Las casas, las habitaciones están llenas de perfumes, los estantes están abarrotados de perfumes. Respiro la fragancia y la conozco y me gusta. Su esencia destilada podría embriagarme, pero no se lo permitiré. La atmósfera no es un perfume, no sabe esencia, ni huele a nada. Es para mi boca, para siempre estoy enamorado de ella. Me iré al campo al pie del bosque, y me quitaré el disfraz, y quedaré desnudo. Me enloquece saber que el aire tocará mi cuerpo, el vaho de mi propia respiración, los ecos, las ondulaciones, los susurros, la raíz del amor, el hilo de seda, el horcón de la vid, mi respiración e inspiración, el latir de mi corazón, el recorrer de mi sangre y del aire por mis pulmones, el olor de las hojas verdes y de las secas, y de la orilla y de las oscuras rocas en el mar, y del heno en el granero, el sonido explosivo de palabras que salen de mi boca, palabras lanzadas al vaivén del viento, unos cuantos besos fugaces, unas cuantas caricias, el encierro cariñoso de los brazos, el juego de luz y sombra de los árboles al meneo de las ramas ondulantes, mi deleite de estar solo, o en el furor de las calles, o en la campiña y sobre las colinas, el sentirme saludable, el trinar a mediodía, mi propio canto al levantarme en la cama para ir al encuentro con el sol. ¿Tú crees que es gran cosa 1 millar de hectáreas? ¿Te parece muy grande la tierra? ¿Tanto has practicado para aprender a leer? ¿Tan orgulloso te has sentido de haber entendido el significado de los poemas? Quédate conmigo hoy y esta noche, y poseerás el origen de todos los poemas. Poseerás lo bueno de la tierra y del sol. Existen de sobra los soles, los hay por billones. Ya no tomarás las cosas de segunda mano, ni de tercera, ni mirarás con los ojos de los muertos, ni te alimentarás con espectros en los libros. Tampoco mirarás a través de mis ojos, ni tomarás cosas de mí. Echarás todo lo que llega de múltiples lados, y tú mismo serás el filtro de todo. Y ahí esto sigue, ¿no? Para invitarlos a que sigan. Pero esto es una invitación a la vida en todo su esplendor, a la vida en toda su alegría y en toda su delicia. Y Walt Whitman nos dio ese derecho, nos otorgó el gran sabor de la vida a través de su obra poética, y con eso amplió los horizontes del hecho magnífico de haber amanecido vivos. Por eso es tan grande. Y era un hombre completamente irreverente, era un hombre que no se plegaba a las rígidas costumbres de la sociedad en que le tocó vivir. Era un hombre profundamente democrático, comprometido profundamente con la idea de los derechos de todos, a este mismo canto a la vida que él hace para sí mismo. Y todos se influencian. Él influencia a Thoreau y le enseña el espíritu de la autenticidad y también la irreductibilidad. Lincoln se nutría de ambos. El presidente Lincoln se nutría de Thoreau, Thoreau de Lincoln. Todos ellos, digamos, se influencian los unos a los otros y se dan los alientos para mirar con un espíritu libre y con un espíritu de crecimiento interior la sociedad donde vivían. Lo mismo pasa en los trenes, lo mismo pasa el petróleo, que pasan estos espíritus libres en el mismo tiempo. Entonces, Whitman, cuando va a estallar la guerra de secesión, todo el mundo queda aterrado con eso, ¿no? A Thoreau afortunadamente no le tocó, se nos murió antecitos, porque si no el hombre se le hubiera roto el corazón viendo este horror, porque es que la guerra de secesión para ellos es tan terrible como la Primera Guerra Mundial para los europeos. Es que el fin de la inocencia para ellos, porque nunca, ni antes ni después, han tenido una guerra en su territorio físico, digamos, en la cual se hayan enfrentado a esa escala ni tan cruenta, ni tan devastadora. Entonces, Whitman encontró la manera de no meterse ahí sino como enfermero, de estar haciendo como servicio social, no en el frente, y de comprometerse a expresar el dolor y a expresar la alegría y a expresar en su poesía el tiempo en el que vivió. Y con eso ayudó mucho más que 1000 remedios, porque podía ayudar al alma de la gente de su tiempo y de las futuras generaciones. Por eso le digo, la mayoría de los poetas le deben a Walt Whitman
su propia existencia, y uno de los que reconoce eso con más gratitud y orgullo es Pablo Neruda. Whitman es una celebración, es un canto a la vida, es el hedonismo en el sentido más vivificante y más espiritual de la palabra, porque es la espiritualidad de quien celebra la gran manifestación del don de la vida, y por eso, porque se está vivo y porque se tiene ese don, lo manifiesta a través de la profunda alegría, de la alegría de la luz del sol, de la brisa que nos viene por la cara, del amanecer, del estar con los otros, del estar consigo mismo, del querer su cuerpo, del aceptarse como es, del creerse en su propio espíritu. Todos esos espíritus libres y libertarios que nos van a dejar por siempre una conciencia de crecimiento con el mundo, los tiene en sus versos el maestro Whitman, y por eso lo invitamos a nuestro programa de los espíritus libres que se van forjando en esta sociedad que también por el otro lado se está industrializando. El otro es un espíritu burlón, es irreverente, es aventurero, es un personaje travieso, satírico, paradójico, una pluma encantada que nos lleva a un mundo de aventuras. Su vida y su alma están ligadas profundamente al río Mississippi. Es de allá y ese río fluye por sus venas. Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens, conocido como Mark Twain, nació en el estado de Missouri el 30 de noviembre de 1835. El tipo desde chiquito era un aventurero y tenía un espíritu completamente fuera de lo convencional, y esa infancia traviesa y desbaratada, esas fugas que él va a hacer del mundo escolar y del mundo de su tía, las va a convertir después en aventuras literarias. Habíamos hablado alguna vez de que él fue el primero en escribir novelas en máquina de escribir. ¿Cómo le parece cuando se está inventando la máquina de escribir? Entonces, él de pelao entra a trabajar en un periódico, siempre le gustaron las letras, luego va a entrar a trabajar en un vapor. Él está en el Mississippi es su vida, ¿no? Allá pues, ¿qué hay? Vapores, hemos visto esos vapores del Mississippi pasar en estos programas para arriba y para abajo un montón. Entonces se mete a trabajar en un vapor. En esos vapores que van por el Mississippi, hay una voz que tienen los marineros cuando van a anclar, que es marcar dos, ¿sí? Pero en el argot, marcar dos es como decir marcar doble, marcar dos veces es mark twice, y es de ahí, entonces la voz de los marineros queda en Mark Twain. De esa voz de los marineros en los vapores de Mississippi, el hombre saca el seudónimo con el que el mundo lo va a conocer, y va a ser un enloquecido de los barcos y de los vapores y del río. Ese río y su música van a estar en su corazón desde siempre. Entonces el hombre él va a desarrollar un sentido de la sátira y de la aventura maravilloso, y va a escribir dos obras que lo van a inmortalizar, que son Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn.
¿sí? Entonces las aventuras de Tom Sawyer cuentan son los pueblitos donde él nació. Él nace en ese pueblito de Missouri y luego se lo trasladan a Hannibal, que es otro pueblito igual de chiquito, y desde allá él, digamos, un tipo con tantos bríos y con tantas alas, y en estos pueblos chiquiticos y con esas tías todas tiesas y esos colegios bien aburridores que eran en esa época, pues el hombre estaba en una camisa de fuerza, su espíritu no resistía a eso y entonces se las ingeniaba de 1000 travesuras. Entonces Tom Sawyer vive con su tía Polly y ella siempre se debate entre castigarlo por las travesuras o no sancionarlo y estropear lo que se consideraba una educación de esa época, que eran severísimas. Y ella lo quiere y se desgarra de verlo tan necio, pero a la vez siente que lo tiene que educar. Entonces, un día le toca trabajar un sábado, por ejemplo. Él siempre se quitaba la camisa y se iba para el río y se echaba todo, se volaba. Además, la historia de Tom Sawyer es muy parecida a la de Mark Twain, o sea, son episodios sacados de la misma vida de él. Por ejemplo, una vez que para que no se quitara la camisa y se echara ahí a nadar, ella le cosió la camisa con hilo blanco y él volvió y se nadó, hizo todo lo que se le dio la gana y volvió y cosió la camisa. Perfecto, quedó regio concursante hasta que el hermanito lo sapió y ahí lo clavaron un sábado. Ese hermanito que lo sapió es un personaje de Tom Sawyer que todo el tiempo le está dando quejas a la tía Polly. Tía Polly, y es el sapo. Y ahí lo tiene clavado digamos, se lo tiró porque va a estar el resto de la vida inmortalizado en la obra de Tom Sawyer. Entonces lo clavan un sábado a pitar una cerca, un plan hartísimo. Y el tipo, el pelado lo que hace es mostrar que él está haciendo una cosa importantísima. Todos los amigos le dicen que él que está haciendo, no, yo esto que estoy haciendo yo es la maravilla. Estoy pintando esta cerca de blanco, ¿cómo le parece? No. Entonces los otros dicen, ¿de verdad? Uy, ¿por qué no me deja que le ayude? Pero ¿y qué me va a dar? Pues no sé, pida a ver, deme algo chévere. Pues convence a todo el mundo de que el plan de pintar la cerca es el más fantástico que puede haber y que además le tienen que dar sus más grandes tesoros. Le regalan un gato tuerto, un reloj, un renacuajo, una brújula y el hombre queda engallado, hecho y no pinta la cerca él, sino que pone a todos los amigos a pintarla. Entonces, son criaturas ingeniosas, como el mismo Mark Twain lo va a hacer toda la vida. Tom siempre está al límite de castigos. Entonces un día, por ejemplo, lo sientan con las niñas para castigarlo. Y ahí es cuando conoce a Becky Thatcher, su amor. Entonces todo le sale bien a la final. Rondándolo está un personaje que se llama Huckleberry Finn. Huckleberry Finn es un niño salvaje, hijo de un borracho que no tiene tiempo para cuidarlo, que no lo deja educar y que además le casca. Entonces este pelado tiene que sobrevivir a lo bien, porque ¿qué hace? Y ellos se encuentran por la noche. Entonces un día se encuentran y se van a ir al cementerio. Ellos hacen cualquier cantidad de aventuras, se van de piratas, eso, mejor dicho, ellos hacen cosas fantásticas. Y una noche se van al cementerio a ver si es cierto que en el cementerio de noche hay cosas y todo. Y allá se presencian un crimen, y es que un personaje es asesinado y ellos lo presencian, pero como ellos no tenían que estar haciendo nada en el cementerio a medianoche, entonces no pueden decir que lo vieron. Entonces después huyen, generando la confusión. Luego regresan. Luego Tom se pierde con Becky en unas cuevas misteriosas, y en las cuevas, una vez que se pierden en un paseo, se encuentran al tipo que había matado esa noche en el cementerio al personaje que ellos vieron. El tipo que lo había matado era el Indio Joe, y se lo encuentran ahí. Bueno, se logran salvar de milagro. El pueblo va y los busca desesperadamente. Cuando aparecen, el pueblo los agradece y los adora y todo, y los perdona todo lo traviesos que han sido, y ellos cuentan la verdad, y bueno, se hace todo el proceso. Pero son miles de aventuras, y eso, digamos, es por el lado de Tom Sawyer. Y por el lado de Huckleberry Finn, después se va a encontrar con Huckleberry, y el pelado se la pasa, digamos, haciéndole el quite al maltrato infantil de un padre borracho. Entonces esa es una circunstancia sumamente adversa que el otro la aprovecha convirtiéndose en un libre.
todas las aventuras que va a pasar con él, todas las historias que van a atravesar, los peligros. Además, son aventuras, digamos, divertidas y maravillosas, pero son aventuras trágicas. Este es un pelado maltratado y a veces lo encierran y lo meten en prisiones y, digamos, Huckleberry Finn es un personaje cuya vida es una tragedia, pero cuyo espíritu es una celebración del ingenio humano, que es una de las maneras como Mark Twain era. Mark Twain tuvo cosas muy duras en la vida, se le van a morir hijas que adoró y su esposa que adoró, y él siempre encontró la manera de vencer la adversidad. Su padre murió cuando él era muy joven y quedó en la miseria, y por eso al pelado le tocó trabajar desde chiquito en los periódicos y en lo que pudiera y salir adelante. Entonces él es, digamos, como una lucha desde la aventura contra la adversidad, ese amor a la aventura. El tipo va a terminar, después va a hacer un viaje de 9 años, va a ir a Hawái, después contaremos cómo es que Hawái va a terminar formando parte en este paseo, y lo mismo Alaska. Va a hacer un viaje por toda Europa. Ese sí no es un empresario inventor, ese es un inventor, pero siempre fracasa en los negocios, cada ratico quiebra, tiene deudas y le toca ir a pagar, tiene 1000 aventuras. Y después de esas aventuras nos deja un mundo de sátiras, de picardías, y en la aventura, en el espíritu aventurero de Mark Twain, está la libertad. Eso es lo que le hace, junto con Thoreau, irreductible desde el punto de vista de la grandeza humana, junto con Whitman, celebrador de la vida y del hecho de haber nacido, uno de los 3 espíritus libres que habíamos invitado a nuestro programa. En el siguiente programa vamos a continuar las aventuras. Un territorio inmenso del país del norte va a ser anexado, Alaska, y con ella las historias de los esquimales, y las aventuras de Jack London y Colmillo Blanco, y las historias de los pueblos de las sombras largas, del país de los hielos, y de las profundas aventuras de los hombres que llegan allende los hielos, allende los fríos. Pero eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espíritus libres e irreductibles de Henry D. Thoreau, desde aquel que entiende la correspondencia entre los fines y los medios, que siente en su espíritu el respeto profundo por sí mismo y por los otros, desde los espíritus que darían origen al pacifismo como una línea de evolución y de crecimiento del espíritu, desde la grandeza de Whitman, al celebrar la vida con todos los honores, con todos los juguetes, con todas las delicias, con la embriaguez del solo hecho de sentir la naturaleza a su lado, y desde las traviesas aventuras de este personaje de parodia, de sátira, de lucidez, de aventura, de delicia y de libertad, desde los espacios de los espíritus libres que ensanchan las posibilidades de los humanos de contemplar la naturaleza y la vida de una manera más grande, más poderosa y más espiritual, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz fin de semana y feliz año. Y todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Esta industrialización es la más notoria, la más vistosa, la más boleta, porque más adelante se va a universalizar. Esto es el siglo XIX en los Estados Unidos. En el siglo XX, el mundo tenderá a vivir una sociedad industrial como esta. El modelo europeo y el modelo norteamericano se tomarán como patrones de referencia para medir el grado de desarrollo de una sociedad. En tanto se parezca más a la cobertura de este mundo industrial, se le llamará más desarrollada, y en cuanto se distancie de esto y permanezca en un contexto rural, se les llamará menos desarrollada. Serán los patrones
a través de los que se midan los grados de avance de una civilización en el siglo XX. Entonces, por eso la industrialización es sumamente llamativa, porque es el principio del mundo en el que vivimos, porque es inconcebible para millones de personas en la Tierra un mundo distinto al que se forjó ahí, y por lo tanto parecería que siempre hubiera existido. Pero hay muchas miradas. Esto es un aspecto de la historia de los Estados Unidos, uno de los aspectos más trascendentales, porque ahí están aportes fundamentales a la cultura que habría de universalizarse después. Pero hay otros aspectos, como señalamos, que pasaba con los pueblos indios, las naciones indias, cuya existencia y cuyo modo de vivir quedó definitivamente roto y acabado por este paso del progreso. Esa es otra manera de mirarlos. Hay, digamos, quienes van en el tren del progreso y hay quienes por cuenta del progreso van a desaparecer. Pero hay otra manera, o sea, hay muchas cosas que están pasando simultáneamente en este siglo XIX, que allá es lleno de cambios, de transformaciones, es vertiginoso. Hay en esta época unos espíritus libres, autónomos, unos espíritus capaces de iluminar las épocas y las futuras generaciones con su lucidez, con su brillantez y con la claridad de ideas y de... Hoy vamos a hablar de 3 espíritus libres en la literatura y en el pensamiento norteamericano. Vamos a hablar de Henry Lee Thoreau, de Walt Whitman y de Mark Twain. Su actitud vital, y eso también es una parte fundamental de la historia. De la misma manera que el movimiento romántico reaccionó frente a la industrialización en Europa, creando un universo en el cual retomaba los gnomos, los duendes, las hadas, la oscuridad de la noche, las fuerzas subterráneas de la naturaleza humana, todo un movimiento que pobló la literatura, que lo vimos cuando estábamos en las historias de los vikingos y vimos cómo toda esa mitología volvió a vivir con el espíritu de los románticos, y cómo eso se tradujo en la música, y cómo eso se tradujo en la poesía, y en la literatura, y en el caso europeo en la formación de los estados nacionales. En Estados Unidos va a haber una reacción también contra este progreso como única manera de concebir el mundo, contra la uniformidad de una sociedad única y exclusivamente en términos industriales, y contra esa única línea de pensamiento que impone el progreso y el avance de la industrialización. Hay otros que tienen... Hemos estado hablando durante los últimos capítulos de cómo se formó la sociedad industrial en Estados Unidos, de cómo se fueron haciendo los inventos desde los más pequeños hasta los más grandes, desde las transformaciones que esto generó en el mundo y cómo se fue universalizando. Hablamos de los pequeños inventos cuando llegaron las migraciones, luego ya construimos cosas gigantescas, y como la electricidad, como todo las hidroeléctricas, el automóvil ya lo dejamos echado a andar. La vez pasada hicimos el ferrocarril. Con el ferrocarril ya unimos una nación, la integramos,
montamos, digamos, la viabilidad infraestructural del destino manifiesto, o sea, ya había con qué hacer todo eso,